Esa roca que está hace 4.600 millones de años flotando en el espacio tiene diversos procesos físicos, químicos, geológicos, vulcanismo y demás, por lo cual se generan diversos gases. Los gases no son ni más ni menos que partículas o moléculas que se mantienen en estado de suspensión, en estado gaseoso, pero que tienden por la ley de gravedad a volver a caer. ¿Sí? Ese efecto que hace que los gases se emitan, pero se queden cerca de la Tierra, es el mismo efecto que hace que yo salte y no me la pegue contra el techo, sino que vuelva a caer a la Tierra. ¿Sí? Esos gases que se emiten, que quedan conformando como una manta que cubre la Tierra, son los que dan forma a la atmósfera, que no es ni más ni menos que los gases emitidos que quedan alrededor. Esa atmósfera, que está compuesta por diversos gases, contiene algunos gases que llaman gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque funciona como el vidrio, el sol que entra por la ventana. La energía que viene del sol en rayos ultravioletas pasa por ese vidrio, ¿sí? Y en su viaje parte de la energía queda capturada en esas moléculas en forma de calor. ¿Sí? Esos rayos ultravioletas que vienen del sol rebotan contra la Tierra y rebotan como rayos infrarrojos. Si yo pongo la mano al sol, voy a ver que tengo un rayo que pega acá, pero acá también veo que abajo también hay otro rayo que también quema, como lo llamamos nosotros, que tiene energía, que tiene calor. ¿Sí? Ese efecto invernadero, que es el que permite que la atmósfera se capture una parte de la energía que hay dando vueltas en el cosmos por medio de estos rayos ultravioletas que provienen de la estrella nuestra, que es la que nos da vida, que es el Sol, es lo que permite que haya vida en la biosfera, en la Tierra. ¿Por qué? Porque esa roca, por la distancia al Sol, si no tuviese atmósfera, se estima que estaría en el orden de los menos 16, 17 grados bajo cero. Seríamos una gran bola de hielo. ¿Sí? Gracias a estos gases de efecto invernadero y a esta atmósfera que contiene parte de la energía, tenemos una temperatura media del orden de los 16 grados por arriba de cero. Y gracias a eso hay vida sobre la Tierra, por lo menos vida como la conocemos. ¿Sí? De nuevo, si hay meteorólogos, se tapan los oídos. Acabo de decir una barrabasada, pero ¿ustedes entendieron el concepto? Bien. Esos gases de efecto invernadero se generan por diversos fenómenos naturales principalmente, porque a lo largo de la historia de la Tierra ha habido siempre una concentración variable de gases de efecto invernadero. Este es un corte de los últimos 400.000 años, donde vemos que aproximadamente cada 50.000 años hay una variación del orden de las 280, 300 partes por millón a 180 partes por millón. ¿Qué significa esta caída de gases de dióxido de carbono? Glaciaciones. ¿Vieron la película La Era de Hielo? Cuando se captura, con el sistema, la Tierra captura más gases de efecto invernadero y particularmente dióxido de carbono, queda menos energía en esa atmósfera a lo largo de procesos que duran miles de años, con lo cual el sistema se tiende a enfriar. ¿Sí? Por el contrario, cuando esos procesos de liberación de metano, liberación de óxido nitroso, liberación de diversos gases se emiten hacia la atmósfera, el sistema empieza a tender a calentarse. Esta variación natural se dio, como vemos, históricamente, por lo menos en los últimos 400.000 años, con evidencia científica. ¿Qué es lo alarmante? Que a partir de la década del 50 se sobrepasó el máximo histórico registrado en los últimos 500.000 años y sobrepasamos las 280 partes por millón de dióxido de carbono. Hoy, 70 años más tarde, se estima que estamos en las 410 partes por millón. O sea que sobrepasamos casi en un 25% el máximo histórico de gases de efecto invernadero de la Tierra. Esto que genera que el sistema empieza a calentarse. ¿Sí? Y uno dice, está bien, este año va a ser 2 grados más que el año pasado. No, lo que genera es un aumento
A ver si funciona esto. Y se rompió el... Pero acá lo que van básicamente son aumentos de las temperaturas medias globales en el histórico de los últimos 100 años. Todos estamos viendo en el diario, este febrero fue el más caluroso de los últimos 50 años, el año pasado. Este abril fue el más lluvioso de los últimos 50 años. Y todos los años vamos pasando un poquito más. Y lo que tenemos es una extremización y mayor recurrencia de fenómenos climáticos extremos. El 9 de julio del 2007 nevó. ¿Se acuerdan? En Buenos Aires. El 9 de julio del 2008 hizo 31 grados. ¿Sí? Esto es el cambio climático. Este aumento en la cantidad de energía del sistema afecta todas las variables que dan forma al sistema. ¿Sí? Hoy ya nadie se ríe del cambio climático porque te genera que de repente pasás de un día así a una lluvia de 150 milímetros en una hora como tuviste en La Plata y pasaste de estar comiendo un bife con ensalada a estar nadando en el living de tu casa. ¿Esta clase de fenómenos se empieza a dar? Sí. ¿Esta clase de fenómenos se va a dar con mayor recurrencia cada vez más? Sí. Evidencia científica nos dice que tenemos que prepararnos como comunidad para responder a fenómenos climáticos extremos que cada vez van a ser más fuertes y más recurrentes. ¿Sí? No es que puede llegar a suceder, no, va a suceder. ¿Sí? Hoy nadie en el mundo discute esto. Ya no hay una discusión sobre si el cambio climático es real, no es real, si es de origen antrópico, de origen por el hombre o de origen natural, sino que todo el mundo sabe que hay que prepararse para escenarios muy complejos. Ante esta agenda hay dos acciones básicamente que generar. Una es la mitigación, o sea, tratar de empezar a limpiar la matriz energética, empezar a reducir las emisiones relacionadas a las actividades que generan emisiones de gas de efecto invernadero, que son básicamente, ¿se acuerdan del desmonte? Ese stock de dióxido de carbono capturado en bosque, cuando yo desmonto y lo quemo, va a la atmósfera a engrosar esa capa de gases de efecto invernadero. El hidrocarburo que está capturado en carbono, en gas o en petróleo bajo tierra, que yo combustiono, va a la atmósfera. Cuando yo tiro los residuos a un relleno o a un basural a cielo abierto, cuando los residuos se pudren, emiten metano, más gas de efecto invernadero. Ciertas actividades industriales emiten gases de efecto invernadero. Básicamente, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. El mismo acto de respirar, yo tomo oxígeno, expiro dióxido de carbono. Estoy contribuyendo al cambio climático. Si sumo a eso 50 y pico de millones de cabezas de vacuno, que tienen 4 estómagos, son rumiantes y generan metano por las dos vías, tengo otro impacto muy grande. Con esto les quiero decir que hay gente que está discutiendo sobre generar programas económicos de incentivo, de impuesto o de precio para desincentivar la producción de carne en el mundo. Sí. La producción agrícola, ganadera, ¿es vista como un problema para el cambio climático? Sí. Para que se den una idea, en la Argentina la producción ganadera tiene mayor responsabilidad en emisiones de gases de efecto invernadero que todo el sector transporte junto. Barcos, aviones, helicópteros, trenes, colectivos, autos, todo eso emite menos que el sector ganadero. ¿Qué les quiero decir con esto también? Que para mitigar hay que cambiar todas las actividades que desarrollamos hoy, del modo en que nos iluminamos, que tenemos energía, que producimos, que nos transportamos, que comemos. Todas las actividades tienen que ser desafiadas y repensadas para mitigar el cambio climático. ¿Cuándo? Dentro de un año. No es un chiste, dentro de un año. Dentro de un año y 3 meses particularmente, específicamente. 2 meses y monedas. Porque oyeron hablar del Acuerdo de París, que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo en que había que reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, la Argentina se comprometió a reducir
un 36% de sus emisiones a partir del año que viene, del 1 de enero del 2020, entre 2020 y 2030. ¿Sí? Esto es ley. Lo negociamos, lo ratificamos y lo hicimos ley y estamos trabajando para reducir eso. ¿Cuáles van a ser los costos y los impactos de eso? Altos, muy altos. Eso en materia de mitigación. La otra acción es la adaptación. ¿Mi casa está preparada para recibir un tornado? No. ¿Empezamos a tener tornados en la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Hay que empezar a preparar toda nuestra infraestructura para olas de calor, olas de frío, tornados, inundaciones, sequías? Sí. ¿Cuánto me costó a mí construir mi casa? El ahorro de 20 años, 30 años. Y todavía lo estoy pagando. Bueno, hay que hacerla de nuevo o hay que mejorarla. Eso lo tenemos que llevar a todas las infraestructuras críticas, red vial, ferroviaria, eléctrica, ¿sí? La humanidad está ante un replanteo de toda su forma de vida que demanda un cambio civilizatorio muy profundo. En muy pocos años, en una década. Ustedes dicen, no se puede generar un cambio tan grande en una década. Piensen en el cambio que hubo en nuestras vidas en los últimos 10 años. ¿Sí? Piensen todas las actividades que ustedes desarrollaban en los últimos 10 años, ni hablar del celular. Pensemos que en los próximos 10 años tenemos que hacer un cambio todavía más profundo, pero este no tiene que ser deliberado, sino que tiene que ser planificado, porque tenemos que identificar hacia dónde vamos, porque si seguimos como seguimos, estamos en problemas. ¿Estamos claros? Esto es básicamente los conceptos básicos del cambio climático. Si entienden esto, entienden mínimamente de qué estamos hablando y pueden leer cualquier noticia del diario de cambio climático y entender que es algo que ya es evidencia científica, consenso internacional y todos los países del mundo están de acuerdo en que hay que accionar. Salvo... ¿Sí? Entonces, ¿qué se genera? El cambio climático está generando variaciones en la temperatura, en las precipitaciones, en las radiaciones solares, en los fenómenos climáticos. De repente vamos en julio, vienen unos días de calor y la plantita empieza a tirar unos brotecitos y a los 3 días vino una ola de frío y la plantita hizo y se cayó. ¿Sí? De repente viene una ola de frío en febrero y una ola de calor en agosto. Hicimos, ¿y esto? Bueno, preparémonos porque esto es gratis. No. Tiene implicancias sobre la biosfera, sobre la disponibilidad del agua, sobre el circuito del agua. Córdoba tuvo inundaciones sin precedentes el año pasado, el anteaño pasado. El aumento de lluvias en el Amazonas generó una inundación en toda la zona de la Mesopotamia. En Entre Ríos, Villa Paranacito quedó bajo el agua durante varios días. Ya hay pueblos que se ven inviables porque quedan abajo del agua un par de veces al año. ¿Sí? Brasil tuvo la peor sequía de su historia el anteaño pasado. Estuvieron racionando el agua 5 días a la semana. Córtenle el agua a una ciudad y ustedes van a ver lo que es el caos. Yo me estoy volviendo loco porque me llegó el agua, gracias. Imagínense una ciudad sin agua. Una ciudad de 20 millones de habitantes sin agua. Sin agua no vivís 2 días. Ni hablar si tenés hijos. ¿Querés ver lo que experimenta una fiera por sobrevivir? Que te saquen el agua a una ciudad. Bueno, esos escenarios ya empiezan a suceder. ¿Se tiene que preparar la política y se tienen que preparar las comunidades para eso? Sí, y no de manera catastrófica. Como les decía, el ser humano siempre estuvo expuesto a esta clase de cambios y lo que requiere es adaptarse a eso y empezar a prepararse. Y ahí tenemos 2 opciones. Sálvese quien pueda o de manera comunitaria. Ahí es donde se ven los conductores políticos de verdad. No es en la selfie, no es en bailando por un sueño, no es... ¿Por qué? Porque cuando las papas queman, la gente del barrio busca liderazgo. Busca el que pueda organizar, el que pueda conducir la solución, el que pueda ayudar. Y son ustedes. Y son ustedes. Dando esta misma presentación hace un par de años, hablábamos con un compañero, el Pato, de una cooperativa de recuperadores de Luján, y me dice,
¿Sabe qué? Desde que vinieron las inundaciones en Luján nos volvimos a hablar entre vecinos. ¿Por qué? Porque ese vecino que a vos te rompe la cabeza, que pone la cumbia, que te tira la basura, que te molesta, que no le podés ver la cara, cuando vino la mala, es todo. Es todo lo que tenés. No esperen aviones, helicóptero, barco, no esperen nada, ¿eh? Son ustedes. Es el modo en que se organizan las comunidades y el modo en el que cada uno sabe lo que tiene que hacer y cómo se conducen los liderazgos y cómo nos preocupamos para que haya alimento, para que haya colchones para los chicos, para que si hay algún adulto mayor lo podamos ir a buscar, si hay alguien con alguna capacidad diferenciada lo podamos ir a buscar, lo podamos salvar, si sabemos que hay una mujer que tiene 7 chicos, ir a ayudarla y traerla y decir, mira, yo tengo un paquete de fideo, vos qué tenés, yo tengo 1 litro de aceite y bueno, comemos. ¿Sí? De esto se sale por esa. O sálvese quien pueda. ¿Por qué les digo esto? Porque esto también nos invita a pensar esta idea del individuo emprendedor que en soledad va para adelante, o pensar una comunidad que se organiza, se cuida y que se sabe parte de un todo y que sabe que su supervivencia depende del nivel de cohesión social que sepa construir. Y el rol de los conductores y los dirigentes políticos en esto es clave. Clave les diría que sin esto no funciona. Y es irreemplazable. Y ahí se ven los liderazgos de verdad. No hay ningún especialista en marketing que te pueda ayudar en esa situación. No se hace con coacheo, no se hace con nada. Esto se hace con el corazón, con la cabeza y con el cuerpo. Nosotros estamos trabajando con ustedes porque creemos que es por ahí. Es en ese segmento de líderes y de dirigentes comunitarios en donde está la esperanza. Estos cambios en la biosfera, que están generando cambios en todos nuestros recursos naturales y en todos nuestros ecosistemas, generan ya también cambios en las actividades humanas. Afectan nuestra infraestructura, afectan la producción agrícola. El año pasado se perdieron 4.000 millones de dólares por la sequía. 4.000 millones de dólares, 4 por 4, 16, 160.000 millones de pesos por la sequía. Está en cualquier diario, 3.900 millones de dólares se calcula exactamente que se perdió por la sequía. ¿Van a venir más? Sí, probablemente. Esos cambios en las actividades humanas empiezan a generar un cambio en la conciencia pública. Ya nadie se ríe cuando hablamos de cambio climático. Yo por ahí hace 10 años, con 2007, 2008, empecé a trabajar en tema de cambio climático y mis amigos me decían, deliraste, estás loco, eso que te hiciste hippie. No, hermano, esto no es una cuestión ambiental, esto es una cuestión social y económica, de supervivencia. Y este cambio de la conciencia pública está generando una demanda de respuesta política. Cuando a vos se te inunda la casa en La Plata, vas al intendente y le decís, chango, perdí mi casa. No, porque mirá, Trump en realidad no quiere firmar el Acuerdo de París. No me importa, perdí mi casa. No, porque, bueno, en realidad la discusión internacional con respecto al financiamiento para acceso de fondos climáticos, ¿hiciste las obras hidráulicas? No. Perdí mi casa. ¿Sí? No hay más discusión. Hoy la política, desde los estratos más bajos hasta los estratos más altos, es consciente de que se viene, o debería ser consciente de que se viene un desafío muy importante que requiere otra conciencia. Y ante todo, promover lo que se llama resiliencia, que es una palabra que van a empezar a escuchar cada vez más. La resiliencia es un concepto que viene de la física, que tiene que ver con la capacidad de recuperación de un material después de un estrés. Si yo agarro un alambre y lo doblo, se calienta hasta que se quiebra. La capacidad de ese material de enfriarse y recuperar sus condiciones originales es la resiliencia. Eso se transmutó a la psicología y ahora se está utilizando para el desarrollo urbano. La resiliencia social es la capacidad de las comunidades, por medio de sus conductores, de sus líderes, de recuperarse rápidamente de fenómenos extremos. ¿Tenemos que considerar esto como líderes? Sí. ¿Tenemos que ser los primeros que salgan a organizar a las comunidades cuando sepamos que vienen cosas fuertes? Sí.
Por eso es importante la agenda del cambio climático a nivel comunitario, porque ya se está tornando en acciones concretas que tienen que inspirar a la acción política concreta. No estamos hablando de la acción política, de lo que les decía antes, cuidar a la comunidad. Lo que se busca es que esta respuesta política genere cambios en la conciencia pública, genere cambios en las actividades humanas para mitigar y para adaptar, genere cambios en la biosfera y se pueda mitigar el cambio climático. Pregúntenme si es posible. ¿Es posible? No lo sabemos. La comunidad científica no termina de tener claro si es posible, pero sí saben que si seguimos como seguimos, las cosas no van a andar bien. Entonces, hay que hacerlo. Básicamente, porque la fe y la esperanza es lo último que se pierde. ¿A qué se comprometió la Argentina en 2016? Este es el escenario tendencial de crecimiento en emisiones. ¿Se acuerdan? Agricultura, ganadería, energía, transporte, residuos, actividades industriales. Siguiendo por la senda del progreso y el crecimiento económico, vamos por acá. Y esto es lo que nos comprometimos a hacer ante la comunidad internacional. Todavía no se habla de qué pasa con los países que no cumplan, pero más temprano que tarde se va a empezar a hablar de qué pasa con los países que no cumplen. En 2016, un año después de París, se aumentó la ambición de esa contribución nacional, de ese escenario de reducción, del 16 al 18% sin acceso a financiamiento y a un 37% en total si nos dan financiamiento para proyectos de desarrollo de bajas emisiones, o sea, de limpieza de la matriz hidrocarburífera y demás. Básicamente, lo que vemos en este cuadro es las emisiones globales del planeta Tierra. Este es el escenario tendencial en el que vamos, que nos lleva a un cambio climático del orden de los 4 grados centígrados para mediados de siglo, finales de siglo. Lo que estima la comunidad internacional es que si pasamos los 2 grados centígrados de cambio climático no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás significa que el planeta va a ser muy distinto a lo que conocemos. ¿Sí? Esto es evidencia científica. Disculpen que le traiga unas malas noticias un sábado a las 11 de la mañana, pero es el acuerdo internacional. Esto que dice INDC es lo que nos comprometimos a hacer en París, que nos llevaría a un cambio climático que apuntaría a reducir menos de 2 grados centígrados el cambio climático global. ¿Sí? Y este es el escenario en el que deberíamos ir si nosotros quisiéramos tratar de tener algo parecido a lo que tuvimos en las últimas décadas como sistema climático. Una descarbonización total y absoluta en los próximos 10 años. ¿Sí? Disruptiva. O sea, básicamente que de acá a 10 años no vean un auto más a combustión interna en la calle, para que se den una idea. Entre otras cosas, digamos. ¿Sí? Para dimensionar de qué estamos hablando. Lo que se estima es que, como comunidad internacional, por acá vamos. Esto es el Acuerdo de París. Al salir Estados Unidos, esto se bajó, como por acá, y acá es donde tenemos que ir a menos 2 grados centígrados. Todavía no tenemos ni idea cómo vamos a hacer esto. Y hay que hacer esto. Y cuesta mucha plata, muchísima plata. Una parte importante del PBI mundial por año. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Francisco sobre esto? El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. ¿Más claro? ¿Les parece? Bien.